El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba en ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, esta fiesta de San Marcos nos recuerda el final del Evangelio de Marcos, en el cual Marcos consigna las últimas palabras de Jesús antes de la ascensión. Id al mundo entero y predicad el Evangelio, el mandato misionero para todos. Y pensaba en el momento que proclamaba el Evangelio, ¿quién más que Marcos que cumple con este mandato? Porque al dejar escrito el Evangelio, hizo que esta buena noticia, este Evangelio, se predique a lo largo y ancho del mundo. Marcos ha ido con su Evangelio a los confines del mundo, anunciando a Jesús. Marcos, como ustedes lo saben, no forma parte del grupo de los 12. Él no estuvo dentro de los apóstoles. Él fue servidor después de la muerte de Jesús, de su resurrección. Conoció a Pablo y a Pedro y fue discípulo de ellos. Estuvo en el primer viaje misionero de Pablo. Es primo de Bernabé, otro compañero de ese viaje con Pablo. Y de lo que escuchó predicar a Pablo aprendió. Después fue compañero de misión de San Pedro y le acompañó en Roma y le escuchó seguramente todas las predicaciones y las homilías y las enseñanzas de Pedro. Todas las historias que Pedro le fue contando, al punto que con todo ello, entonces Marcos investiga y nos escribe el primer evangelio. Este es, a la luz de los estudios de hoy, el primer evangelio en ser escrito, por allá en torno a los años 64, 70, poco antes del 70. En ese momento, Marcos coloca por escrito todo aquello que había escuchado de estos grandes apóstoles, especialmente del apóstol Pedro, a punto que muchos llaman que el evangelio de Marcos viene a ser como el evangelio de Pedro, que pasa a través de Marcos. Noten ustedes que en la primera lectura, en la carta de Pedro, dirigía un saludo a la comunidad y les daba saludos a esa comunidad de parte de Marcos, a quien dice: Marcos, mi hijo. No es que se trate de un hijo carnal de Pedro, no, es hijo en la fe. Pedro, con la fe y la enseñanza que le ha dado, lo siente su hijo, lo siente miembro de esta iglesia. Qué grandes enseñanzas nos transmite Marcos en el Evangelio, a punto que tal vez intentar decirlas en una homilía como hoy sería un poco como hacer perder la fuerza. Por eso, mi único consejo hoy en la fiesta de San Marcos es animarlos a que, si tienen una horita,
saquen una hora y se lean de recorrido el Evangelio de Marcos. Son solo 16 capítulos. Uno en una buena lectura va y en una hora puede leerse esos 16 capítulos. O sea, aunque gastáramos un poco más, pues es nutrirnos de una fuente cierta, de la palabra de Dios, de un evangelio, de las enseñanzas de Marcos, que nos llegan hasta hoy para predicar esta buena noticia que ha anunciado el evangelio que hemos escuchado hoy y que viene acompañada, como lo dice allí, de signos como vernos libres incluso de venenos mortales, signos de vernos libres de enfermedades por la presencia y la acción de Dios a través de estos ministros. Y entonces, al acercarnos a esa palabra, con cuánta mayor gracia nos vamos a recibir esas bendiciones que acompañan el anuncio del Evangelio. Así que les reitero la invitación. Saquen tiempo, bien hoy o en el transcurso de esta semana, comenzando desde hoy, dedicar un tiempo diario a leer una porción del Evangelio de Marcos. Que nos sirva la cuarentena para este encuentro con la palabra transformante de Dios. Qué bueno dejar entonces que estas enseñanzas se hagan vida en cada uno de nosotros. Que San Marcos mismo y el Espíritu Santo nos abran el corazón y la mente para comprender cada una de esas enseñanzas. Amén.